Así terminaron estos 12 cracks mexicanos que llegaron a jugar en clubes top del mundo. Desafortunadamente, al que tenemos en el puesto 3 lleva sin equipo desde hace 2 años. Número 12, Carlos Vela. Mi querido Cracklitos Vela pudo haber dado, y eso ya lo sabemos todo. No vamos a entrar en este tema ahora mismo. Llegó muy joven al Arsenal de Inglaterra y pintaba para grandes cosas, pero él mismo ha mencionado que era muy joven para vivir todo lo que vivió, y poco a poco eso terminó por influenciar en, de alguna manera, ir perdiendo el interés por el fútbol. Después de estar a préstamo por algunos equipos como Osasuna y el West Bromwich, cayó en la Real Sociedad, en donde ahí sí se convirtió en un jugadorazo e hizo una dupla impresionante con Antoine Griezmann. De hecho, los rumores indicaban que el Atlético de Madrid quería al mexicano junto al francés, pero Vela decidió llegar a la MLS. Durante años fue el mejor pagado del fútbol de Estados Unidos con $6 millones. Actualmente gana 4 millones, pero sigue siendo el jugador más importante de Los Ángeles FC. Número 11, Maza Rodríguez. Para propios y extraños, el 9 de mayo del 2008 el PSV anunció la llegada del Maza al equipo. ¿Por qué decimos que para propios y extraños? Bueno, es que la verdad, por aquellos años no muchos creían que el Maza tuviera nivel para Europa. Pero una vez estando en el PSV, demostró lo que vieron los granjeros al mexicano. El Maza mostró un gran nivel en la Eredivisie y de ahí en 2011 partió al fútbol de Alemania con el Stuttgart, donde también no le fue, y por eso terminó regresando al fútbol mexicano con el América. En medio de una gran polémica, pues siendo canterano de Chivas, rechazó una oferta del rebaño para jugar en las Águilas. Tras pasar por América, Cruz Azul y Lobos WAP, el Maza se retiró del fútbol profesional en 2021. Actualmente podemos ver cómo en redes sociales se dedica a promover el deporte y además comparte su rutina de ejercicio para contagiar a sus seguidores de hacer más deporte. Número 10, Jonathan Dos Santos. Jonathan salió de la Masía del equipo catalán y se le veía mucho futuro. De hecho, con los blaugranas debutó en 2009 y comenzó a tener minutos entre ese año y el 2014. Pero en búsqueda de trascender de mejor manera, salió del equipo para llegar al Villarreal, donde honestamente tuvo buenas actuaciones. Se convirtió en un jugador titular e importante para el submarino amarillo, por lo que su salida en 2017 sorprendió a todos, sobre todo por el destino que eligió para continuar con su carrera. Y es que Jonathan dejó el fútbol de Europa para llegar a la MLS, donde el Galaxy lo esperó con los brazos abiertos y como jugador franquicia del fútbol de Estados Unidos. En la MLS la verdad es que tampoco pudo trascender de la manera que se esperaba, y además de eso las lesiones no le permitieron brillar, por lo que en diciembre de 2021 llegó como agente libre al América, el equipo de sus amores, en donde actualmente juega, pero su nivel tampoco ha sido el mejor. Número 9, Héctor Moreno. Canterano de los Pumas de la UNAM, Héctor Moreno destacó a muy temprana edad y salió al fútbol de Europa con el AZ Alkmaar. De ahí pasó al Español de Barcelona y tras buenas actuaciones, finalmente el PSV se interesó en él. Con los granjeros hizo un gran trabajo, tanto así que la Roma se fijó en él, pero no fue como a todos nos hubiera gustado. El mismo Héctor Moreno confesó que él creía que sabía defender, pero cuando llegó a la Roma y al fútbol de Italia, se dijo que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Tras su fracaso en el fútbol de Italia, volvió a España con la Real Sociedad y tras un paso en el fútbol de Qatar, decidió volver al fútbol mexicano en 2021, donde actualmente juega y es el líder de la defensa de los Rayados. Número 8, Carlos Salcido. Ya que andamos hablando del PSV, hay que comenzar con quien empezó todo con los granjeros, Carlos Salcido. Tras su enorme actuación en 2006, el PSV se fijó en Salcido y el jugador la rompió en el fútbol de Holanda. Después de sus grandes actuaciones en el PSV, pasó al fútbol de Inglaterra con el Fulham, en donde también tuvo muy buenas participaciones, pero en 2011 decidió volver al fútbol mexicano para jugar con los Tigres. Tras pasar en el fútbol mexicano por equipos como los Felinos, su regreso a Chivas, en donde fue campeón en 2017, pero se terminó retirando en 2019 con los Tiburones Rojos de Veracruz. Tras su retiro fue el presidente de la Liga Balompié del fútbol mexicano, pero al final, de plano, terminó decepcionando con el proyecto que lo terminó dejando. Hoy es el embajador del PSV en el fútbol mexicano. Número 7, Nery Castillo. No mientan, ¿a poco no los tomamos por sorpresa con Nery Castillo? Olympiacos es un club grande e histórico del fútbol de Grecia, pero no olvidemos que el mexicano también llegó a jugar al Manchester City. De hecho, él fue de los primeros fichajes de los nuevos dueños del equipo inglés. Fue de las apuestas para transformar al equipo. Claro que no lo logró. Después de su paso por el fútbol de Europa en 2012, probó suerte en el fútbol mexicano por primera vez con Pachuca. Sin embargo, ya no quedaba nada del jugadorazo que llegó a ser mientras fue futbolista
del Olympiacos y fracasó tanto en los Tuzos como en León. Volvió a probar suerte en el fútbol de Europa con el Rayo Vallecano, pero de plano no volvió a ser el mismo y prefirió retirarse de las canchas. Hoy, el exfutbolista se dedica a la pesca profesional y tiene su propia tienda especializada en la pesca en Grecia, donde es muy feliz fuera de todos los reflectores. Número 6. Andrés Guardado. Un histórico del fútbol mexicano. No hay más palabras con las que podamos describir a Andrés Guardado. Llegó al fútbol de Europa en 2007 con el Deportivo La Coruña y a partir de ese momento no ha regresado al fútbol mexicano. Ha pasado por equipos como Valencia, Bayer Leverkusen y PSV, en donde se convirtió en capitán e ídolo del equipo, por lo que la salida del equipo le dolió mucho a la afición. El Principito decide dejar al PSV para jugar en el Betis en 2017, donde actualmente juega, y a sus 36 años sigue siendo líder y capitán del equipo verde y blanco. El mexicano sigue siendo un futbolista importante para el Betis y aunque su contrato termina en verano de este año, ya se habla de que los españoles lo podrán renovar una temporada más. Número 5. Irving Lozano. ¿Cómo no hablar de nuestro querido Chucky? Otro jugador que la rompió en el PSV desde el primer momento en el que llegó al equipo en 2017, debutando con gol en su primer partido en la Eredivisie y a partir de ahí el mexicano se convirtió en el goleador y estrella del equipo, por lo que de inmediato llamó la atención de grandes clubes europeos. Entre tanto rumor, el equipo que le terminó contratando fue el Napoli, donde actualmente juega y se ha convertido en un futbolista importante para los italianos. Ahora se habla de su salida en el mercado de verano, donde su destino parece estar en la Premier League. ¿Les gustaría ver al Chucky en el fútbol de Inglaterra? Número 4. Hugo Sánchez. Obviamente teníamos que nombrar al gran y único Hugo Sánchez. Honor a quien honor merece, y Hugo lo merece totalmente. Llegó a Europa en 1981 para jugar con el Atlético de Madrid, pero para 1985 dio el brinco para jugar con el equipo merengue, y ahí sí, Hugo se convirtió en leyenda pura del equipo blanco. Tras su retiro deportivo en 1997, se dedicó a prepararse como director técnico, mismo que aún conserva, aunque no ha dirigido desde hace 10 años, pero logró ser el primer bicampeón en la historia de los torneos cortos dentro del fútbol mexicano. Número 3. Giovanni Dos Santos. Muy similar a lo que esperábamos de Carlos Vela, con Giovanni Dos Santos pasó exactamente lo mismo. Las expectativas eran muy elevadas, sobre todo porque Gio tenía como maestro a Ronaldinho y hasta lo comparaban cuando coincidieron en el equipo catalán, pero nunca pudo ser ese gran futbolista. Gio salió del Barcelona en 2008 y fue la apuesta del Tottenham, pero simplemente el mexicano nunca llegó a ser el jugador que pintaba para todos. Quizás su mejor momento en 2013 cuando llegó al Villarreal, pero tras 2 años bastante buenos con el equipo decidió salir y llegar al Galaxy, en donde las lesiones no lo dejaron brillar como él quería. Para 2019 el América lo anunció como su gran refuerzo, pero la historia se repitió. Nunca despegó y desde 2021 que salió del América el jugador ya no ha conseguido equipo y al parecer se ve complicado que lo pueda hacer. Número 2. Rafa Márquez. Ya que estamos hablando del equipo catalán, ¿cómo no mencionar a nuestro eterno capitán Rafa Márquez? El mexicano llegó al fútbol de Europa en 1999 con el Mónaco, pero fue en verano del 2003 que los blaugranas lo contrataron e hizo historia ahí, ganando 2 Champions y perteneciendo al que para muchos es uno de los mejores equipos de la historia. Rafa Márquez dejó atrás el fútbol de Europa en 2010 para jugar en la MLS. Su paso por Estados Unidos fue bastante malo y llegó al fútbol mexicano para jugar con León, pero después de un gran mundial en 2014 regresó a Europa para jugar con el Hellas Verona y como era de esperarse, para 2015 regresó al Atlas, equipo que lo debutó y con el cual siempre mencionó se quería retirar y cumplió. Actualmente Rafa empieza a hacer créditos como entrenador siendo el director técnico del equipo B del equipo catalán. Pero antes de decirles al último futbolista, vamos a comentar algunas menciones honoríficas. Jugador que actualmente juegan en equipos top e históricos, pero que no quisimos dejar fuera porque siguen jugando ahí. Este es el caso de Edson Álvarez y Jorge Sánchez, que están en el Ajax, y en el mismo fútbol de Países Bajos, Eric Gutiérrez con el PSV, quien sigue la leyenda de los mexicanos con los granjeros. Número 1. Chicharito Hernández. Por supuesto que no íbamos a dejar a Chicharito fuera. El mexicano llegó de inmediato a un equipo grande con el Manchester United en 2010, donde de inmediato dio resultados y se ganó a toda la afición de los Red Devils. Sus goles y carisma hicieron que el jugador se ganara a todos en Inglaterra, pero conforme fue perdiendo protagonismo ahí, el Chicharito llegó a otro club enorme del fútbol. Fue el equipo merengue el que le abrió las puertas a Chicharito, y aunque solamente jugó una temporada ahí, todos lo recuerdan muy bien al mexicano. Se dio a querer con la afición y
por supuesto también recordamos aquel gol milagroso en Champions contra el Atlético de Madrid que le dio el pase a la semifinal al equipo blanco. Tras jugar en Bayer Leverkusen, Sevilla y West Ham, el mexicano puso punto final a su carrera en Europa en el año 2020. Desde ese año hasta la actualidad, el Chicharito sigue jugando en el Galaxy, donde el mexicano es el futbolista mejor pagado y capitán. Por supuesto que hay más ejemplos que seguramente se nos olvidaron. No olviden mencionar en los comentarios otros futbolistas, y lo que no se les debe de olvidar por nada es suscribirse a nuestro canal caliente.mx y activar las notificaciones. Así no se perderán más acción y más diversión.